como todo, y vengo creyendo que en el Uruguay estamos en plena democracia y que yo puedo venir y dar mi opinión, mi punto de vista. Yo en ese momento no tenía documentación uruguaya. Mi error fue no haber gestionado la documentación uruguaya en España, como algunos me lo han hecho notar, y haber venido como Héctor Amudio Pérez. Pero vine como Walter Salvador Correa Barbosa, ciudadano español, ciudadanía que todavía mantengo, porque España nunca me la retiró, porque yo trabajé 40 años en España, me jubilé allá, tuve empresas en España, tuve empleados españoles, tengo un hijo español, y mi relación con España ha sido siempre de primera, ¿no? Tanto es así que en el año 2016 se me venció el pasaporte y yo lo renové, ya estaba en prisión domiciliaria, fui a la embajada, renové el pasaporte y el cónsul me dijo: si quieres se lo guardamos aquí, no sea cosa que se lo quiten otra vez. Y yo le dije: yo no creo que me lo quiten, pero por la duda lo dejé en la embajada. Bien, uno de los puntos quizás centrales del proceso de falsificación histórica tiene que ver con el origen del MLN. Sí. ¿No? El asalto al tiro suizo se conoce en el año 62, Colegiado Blanco, sí, como la primera acción militar. Sí. Yo he escuchado a muchos actores, algunos que están vivos, otros que no, decir que el MLN surge ante el advenimiento de una dictadura, ¿no? Lo ha dicho con claridad la ex vicepresidenta Topolansky, ¿no? Ya se venía a venir la dictadura, entonces armamos, lo que es absolutamente disparatado, porque en el año 62 vaya si había democracia y un gobierno colegiado. Estábamos lejísimos todavía de lo que pasó casi 10 años después, 11 años después. Tú has sido de los pocos dirigentes, ex dirigentes del MLN, que ha asumido una actitud crítica de ese proceso. Hasta el día de hoy, los principales referentes del MLN no han asumido la autocrítica de todo ese proceso, de esa decisión que nos llevó a la violencia política, que después trajo lo otro, que obviamente no es justificable ninguna de las dos cosas, pero ¿qué valoración haces tanto tiempo después, casi 60 años después, Amodio, de esa violencia política que se inició con el asalto al tiro suizo? Bueno, yo hice la autocrítica, pero en aquellos años yo le dediqué 8 años a la militancia del MLN. Yo entré a militar en el grupo Tupamaros, la génesis del MLN, en el año 1964. Ya se había producido el tiro suizo, ya se habían producido una serie de atentados con artefactos incendiarios o explosivos, y yo fui un tupamaro que podemos calificar de primera línea. Yo entré al MLN o al grupo Tupamaros como un militante de base, y en el año 68 ocupo ante la acefalía, faltaba un miembro, Julio Marenales, y Huidobro y Raúl Sendí me cooptan, como se llamaba entonces, para la dirección. Y durante 8 años yo le dediqué al MLN lo mejor que pude. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estaba convencido que en el Uruguay teníamos que hacer la revolución. Teníamos que invertir el orden social. Teníamos que invertir el orden de las cosas. No creíamos en el sistema parlamentario, es la verdad. No hablábamos de dictadura todavía, porque en el año 63, 64 no podíamos hablar de dictadura. Es más adelante, en los años 69 y 70, y 71, buscábamos que Pacheco Areco diera un golpe de Estado y
y instaurara en el Uruguay una dictadura. La queríamos, como queríamos la invasión de Brasil, porque creíamos que en esas condiciones el MLN tendría mayor apoyo popular, porque lucharíamos ahora sí por restablecer las libertades, para imponer nuestra forma de gobierno. Que obviamente no era una forma democrática. La inspiración surge de la Revolución Cubana. Exactamente. Sí, en ese momento no éramos una organización democrática. Era imposible. ¿Y por qué crees que se ha...? Porque creíamos que la revolución solo podía, el cambio social solo podía imponerse por una fuerza que venciera, pero no que venciera al ejército, porque nunca nos planteamos una guerra abierta. Nosotros pensamos que los gobiernos, el que fuera, caería por su propio peso, por nuestras acciones de denuncia. Lo creímos fervientemente. Nunca pensamos que íbamos a tener un ejército que enfrentara a las Fuerzas Armadas. En el Uruguay, imposible. Y esa fue otra de las diferencias. Si ustedes leen el plan Hipopótamo, pergeñado por el Eleuterio Fernández Huidobro, habla de secuestrar a un número indeterminado de políticos y de generales, encerrarlos en el Platense. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a custodiar? ¿Íbamos a cerrar la manzana en Montevideo? Bueno, el plan Hipopótamo lo dice. Los historiadores no se enteraron de que el MLN escribió un plan que se llamó el plan Hipopótamo. El MLN no, Fernández Huidobro, pero lo llevaron adelante. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo. Eleuterio Fernández Huidobro y Raúl Sendí, que dieron un golpe de Estado en marzo del año 1972, desplazaron a todos los moderados, entre comillas, que éramos los que pretendíamos seguir con la propaganda armada, seguir robando financieras, publicando documentaciones que reflejaban la corrupción del sistema bancario, y creíamos que así íbamos a derrocar al gobierno. ¿Y vos por qué crees que cuando el MLN se incorpora a la vida democrática, se incorpora al Frente Amplio, se produce ese proceso de falsificación de la historia? En vez de decir lo que vos estás diciendo, que podría haber sido entendido por mucha gente, nos equivocamos, ¿por qué empezó a tejerse toda esa visión romántica de que creían en la democracia, de que creían en los derechos humanos y que se estructuraron para enfrentar una dictadura? ¿De dónde surge? ¿Quién es el ideólogo de esa visión? Huidobro. Sí, por supuesto, Huidobro y el personaje Mujica, que es una creación del ñato. ¿Por qué? Porque el Pepe nunca había tenido ninguna responsabilidad interna. Entonces, todos los dirigentes del MLN, tanto los máximos dirigentes como los de escalones de intermedio, estaban cuestionados por la debacle. Ahora, no aceptaron que se habían equivocado. Y en vez de aceptar, de hacer su autocrítica y decir, nos equivocamos en esto, en esto y en esto, lo que pasa que hubiera sido, date cuenta que me habían condenado a muerte por una cosa que no había hecho, y además se demostraba en la práctica que los que habíamos tenido razón éramos los que nos habíamos opuesto a esas directivas. Y además se salvaban todos. ¿Por qué? Porque tanto a partir de junio del año 72, con las negociaciones por la tregua, por la rendición incondicional, todo el MLN participó, dio información a las Fuerzas Armadas, por las buenas o por las malas. Y eso es lo que no aceptaron, que todos dieron información que fue válida para derrotar al MLN. Yo no critico
a los que dieron información porque sufrieron tortura. Al contrario, yo me salvé. Es más, cuando creí que me iban a torturar, intenté suicidarme. No pude. Me salvaron. Aunque dicen que con los 50 baños que me tomé no me mataban. Pero yo creía que sí. Me los mastiqué uno atrás del otro. Ahora, no aceptaron que se habían equivocado. Entonces se crea toda una historia que va de que nunca quisimos tomar el poder, fuimos una organización política con armas, que si hay algo absurdo y ridículo es eso, porque ¿para qué quiere una organización política las armas? Para tomar el poder, por las armas. Entonces, ¿Cuánto para vos influyó en el proceso que después vino, el de la dictadura, toda la acción violentista del MLN? Porque el 14 de abril, a partir de los hechos de público conocimiento y ya con la fuga, ¿no?, de Punta Carretas, ahí es donde los militares asumen funciones de combate y de seguridad interna. O sea, si no hubiera habido violencia política, no hubiera habido militares en la calle. ¿Cuánto influyó la acción violentista de la guerrilla para yo creo que influyó mucho. Lo que hizo fue acelerar el proceso. Yo creo que la dictadura en el Uruguay era inevitable. ¿Por qué? Porque según mi teoría, mi razonamiento, es que los Estados Unidos, a través de la doctrina Friedman, quería imponer un sistema económico que solo podía imponerse en ese momento a través de la dictadura. Hoy eso ya no es necesario. Hoy no hay dictadura. Hoy el sometimiento económico de los países del tercer mundo, para emplear un término antiguo, se ejerce a través de otros mecanismos, a través de los préstitos internacionales, las agencias de calificación de deuda, etcétera, etcétera. Es mi punto de vista. La última pregunta por mi parte y le abrimos el espacio a quienes hoy nos acompañan. ¿Qué opinás, Zamudio, que el MLN sigue existiendo de modo simbólico, ¿no?, pero con esa presunción de clandestinidad que hoy, si vamos a averiguar, nadie sabe quiénes le integran, dónde se reúnen? Es una cuestión más romántica y mística que cualquier otra cosa, creo yo. Pero vos, ¿qué opinás de que se sigan festejando la toma de Pando como un gran hito de la acción del MLN en el año 2026, en plena democracia, después de tanto sufrimiento, después de tanta gente que murió a través de ese hecho? Que mataron, exacto, que asesinaron? O sea, que como ex Tupamar y seguramente como participante también de esa acción. Sí, yo en Pando fui el coordinador. Yo fui el que coordinó la acción de todos los grupos, los que tomaron la comisaría, el cuartelillo de bomberos y los que asaltaron los bancos. Sí, yo participé. Yo ya lo he dicho. También he dicho que me he arrepentido de aquella... Pero en ese momento lo hice. Estaba plenamente convencido. No lo puedo negar. Ahí están los hechos. Yo fui procesado, me tiraron con todo el código. La mitad de las cosas yo no había participado, pero participé en unas cuantas como para ser procesado por muchos años. Dentro del Código Penal, porque lo que habíamos cometido, nosotros éramos procesados no por delitos políticos, éramos procesados por delitos comunes. A pesar de que en aquellos años éramos llamados presos políticos. Porque el significado cambió con el paso del tiempo, pero en aquellos años, cualquiera que lea la prensa de aquellos años, ¿por qué no se nos nombraba? Porque éramos delincuentes políticos que procesaban delitos comunes.
que era la calificación en aquellos años. Finalmente, una reflexión, Amodio, sobre el presente, sobre cómo estás viendo vos el debate histórico sobre aquellos años. Yo te decía recién, todos sabemos de que el MLN sigue funcionando como organización, de que hay integrantes muy jóvenes, muchos que son legisladores, que no eran nacidos en aquella época siquiera, que nacieron en democracia, pero siguen reivindicando muchas veces hasta con gracia las acciones del MLN. El otro día una diputada decía que estaba a favor del túnel que iban a hacer el 18 de julio porque es Tupamare y bueno, la estatucera. ¿Cómo visualizás eso? Porque yo me pongo a pensar, ¿no? Si hubiera jóvenes en este país o diputados jóvenes que reivindicaran cualquiera de los crímenes brutales de los militares, sería escrachado públicamente. Ahora, lo vemos de parte de una diputada joven del MLN y es una gracia y es simpático. Evidentemente hay que reconocer que el relato histórico lo ganaron profundamente, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Es así. Lo que pasa es que no se conoce la historia y no se conoce todo lo que pasó. Entonces hay una aureola de gente que es ignorante de la historia, ignorante en el sentido literal de la palabra ignorante, no saben qué pasó. Porque lamentablemente tanto la prensa como la academia y como los partidos políticos han dejado de lado aspectos, o sea, no se dio la discusión, no se quiso, desde mi punto de vista, dar la discusión. Porque yo se lo pregunté al doctor Sanguinetti un día en su casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estábamos hablando del tema de las tupabandas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se investigó el tema de las tupabandas? Y bueno, me dijo, en esos momentos el MLN era otra cosa. Bueno, pero esa otra cosa invalidaba la acción del MPP en ese momento. En plena democracia, diciendo que se había integrado el juego político, estaba asaltando bancos y negociando con drogas Y después cajeros. y con autos de contrabando. Entonces todo eso quedó por el camino y luego se dejó que en las aulas se contara una historia falsa. Ahora, pero una historia falsa que no se cuenta solo en el Uruguay, se cuenta en España, se cuenta en Francia. Hay libros del Pepe de enseñanza en Francia donde lo ponen como un dios. Vamos, es lamentable. Es cierto, hay que reconocer que han habido esfuerzos. Este tipo de actividad es un esfuerzo en ese sentido. Ahí está Álvaro Alfonso, que lo vi, que ha hecho muchísimo también investigando. Un aplauso al Fito García, Leonardo Ábarco, Alfonso Leza, algunos de los nombres que se me vienen a la mente, pero claramente el relato falaz se ha impuesto. Sí, pero yo los critico, a los tres que nombraste. Los critico por una razón muy sencilla. Porque yo llevo 10 años viviendo en el Uruguay. Y ninguno de los tres ha reconocido que se equivocó. Bravo. Con Amodio Pérez. Ninguno de los tres. No hay más. Se habla de historia tupamara. Abercón relata cuando tiene una entrevista con Benedetti y le nombra a Kimal Amir y Benedetti dice, Kimal Amir es un traidor, y dice Abercón, Kimal Amir un traidor, no, traidor fue Amodio Pérez. Nunca lo rectificó eso. Y yo llevo 10 años aquí.
Es más, acabo de publicar un libro que se llama Pactos de Silencio, donde da por bueno un cuento de Rodolfo Boll, que yo se lo he desmentido, no puede ser, porque habla, es un relato inventado, de un tal Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl no existió. Raúl no existió. Según la historia, es un preso, un miembro del MLN, que el MLN ejecuta y lo deja en las cloacas y se lo comen las ratas. Lo que pasa es que como Wolf nunca había bajado las cloacas, dice que a la rata le brillaban los ojos y las ratas en las cloacas son ciegas. Entonces, yo se lo desmentí. Le escribí, le dije, mirá, esto no puede ser. Bueno, está callada por respuesta. Y con Lessa, bueno, Lessa le reconozco que cuando reeditó La Revolución Imposible, puso a pie de página algunas notas. Bueno, sobre esto Amodio Pérez dice tal cosa. Pero cualquiera va y compra hoy libros de Lessa, libros de Silva y Caula, el libro de Clara Aldrigi. ¿Quién entregó la cabeza del pueblo? Amodio Pérez. Está desmentido, señores. Lo desmintió el mismo que se jactó de haberme condenado. Y bueno, aquí estoy. Bien. Alicia, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas del público.